Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, tu canal. El día de hoy nos vamos a Perú porque vamos a realizar un delicioso ceviche que sé que te va a encantar. La peruana con la que vamos a hacer el ceviche el día de hoy es de la región de la selva. Vamos a hablar un poquito del Perú para así conocer a este hermoso país. Perú consta de 3 regiones naturales diferentes en función a su clima y su vegetación, que desde el oeste al este, desde el Océano Pacífico, son la costa, la sierra y la selva. La región de la costa se ve representada por un color amarillo, ya que tiene correspondencia con el desierto costero del Perú y su clima es desértico subtropical. La sierra o región andina, representada con un color marrón, constituye la parte central de la cordillera de los Andes. Su clima templado de montaña. Y finalmente la selva, que es la región más grande de todo el Perú, está representada en un color verde por su gran variedad y diversidad de vegetación y animales exóticos. También constituye parte de la Amazonia y su clima es tropical, cálido y lluvioso. Ingredientes: pulpa de pescado, limón, lima, apio o celery, sal, pimienta, cilantro, yuca, batata o camote y lechuga. Pescados de consistencia firme y con textura que se pueda mantener durita para que con los cítricos se cuezan los cubitos por fuera pero sigan blandos por dentro, como la corvina, lenguado, pejerrey, caballa, bonito, mero y trucha. Si bien el ceviche puede ser de pescados o mariscos, el Instituto Nacional de Cultura del Perú reconoce diferentes tipos de ceviche o platos derivados, aunque no todos se elaboran a base de pescados, sino también con carnes, mariscos, crustáceos y vegetales. Una vez que tengas la pulpa, se lava el pescado una vez y con agua fría, no caliente. Perfecto, eso es súper importante. Que una vez que se tiene el pescado sin la piel, como dice la maestra cevichera, se lava solo una vez para posteriormente picarlo en cubos. Limones son amarillos, pero no pasa nada, puede ser eso también. Y grandes, si hay más grandes y más jugosos, mejor. Pero estos limones, para que le dé un sabor al ceviche, se usa esto. Solo para dar un toque de sabor al final. O sea que los verdes, verdes pequeños, que fue lo que tú me dijiste, que me pusiste a pasar trabajo buscando los limones, fue que los verdes pequeños son para darle un toque al final. Toque al final, un sabor especial al pescado, un ácido distinto, porque este ácido es distinto que a este. Exacto. Ese es más jugoso, pero no es muy ácido. En cambio, este sí, le da un Ujú. toquecito y un aroma distinto. Y que estos que están acá tienen que ser grandes, pero en transición. ¿Ves este limón que tiene cosas de verde? ¿Ves Ajá. toquecitos de color verde? Se supone que cuando escoges el limón para hacer el ceviche, muy aparte del tamaño y que sea jugoso, tiene que ser es un verde como dejando de ser verde para hacerse amarillo. Normalmente eso es casi mitad verde y casi mitad amarillo, algo así. Por ejemplo, en esto tiene toques de verde, de color verde, pero igual pasa. Acá se ha puesto a cocinar la yuca y la batata. Ya tenemos la batata cocida, hay que esperar que enfríe. La yuca, estos son para presentación. La batata, la yuca, la lechuga, sal para dar gusto, el pescado que ahora vamos a cortar con el cilantro. Ya está cortado el apio y un toque de pimienta. Solo para decorar en modo presentación, primero vamos a colocar las lechugas. Este ceviche viene de familia, pero es el ceviche simple, no tiene muchas cosas, solo es a veces de limón, sal, no es tan completo como otros, como venden en los restaurantes, que hay con cremas, que hay mucha diversidad o variedad de ceviches, porque mi abuela tenía una cevichería y ella lo hacía de una manera simple, como lo voy a mostrar. Esto es la presentación con la lechuga, luego que fríe la batata con la yuca lo vamos a presentar mejor. Ahora vamos al pescado. Vamos a cortar el pescado en cuadraditos o cubos. Mira, son cubitos. Y solo es la pulpa, la carne del pescado. Mira este. Siempre tocando, siempre que no haya espina. Se lo saca. ¿Te imaginas comer el ceviche y que alguien se encuentre una espina? Ay, sí, qué vergüenza, ¿verdad? Ahora
Ahí tiene que unos 30, depende de la cocción que quieras. Esto es del limón grande que te dije. Al final le vamos a echar el jugo de limón pequeño. Maceración al pescado, vamos a cortar el cilantro. El cilantro también tiene que ser pequeñito, ¿sabes? El cilantro es aromático, también le da un saborcito distinto. En Perú, en la zona selva, en la región selva, hay un producto que se llama sachaculantro. El sachaculantro de Perú o de la región selva de Perú es muy aromático. Esto es aromático pero muy poco y allá usamos el sachaculantro para el ceviche. Su aroma es tan fuerte que cuando lo coges se siente a metros de distancia el aroma y cuando lo coges se queda muy penetrante en la mano. La cebolla para picar no es así, ¿vale? El normal como siempre lo hacemos. Normalmente en casa cuando lo hacemos es transversal, de costado. En esa posición y lo más delgado que quieras. Ese corte que sale es largo y delgado, largo. Ah, se lavan las cebollas después de picarlas. Antes y después. En otras ocasiones puedes poner la cebolla en un bowl con agua helada para conservar esto. La manera cuando se... Lo crocante de la Sí, cebolla. sí. Bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. No tenemos el mejor cuchillo, como pueden ver, pero bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Bueno, sobre todo la maestra cevichera, Sí, que hoy sí, nos sí. trae su receta familiar. Tienes que a la cebolla es integrarla. Y en una coladera para que se elimine todo el agua. Para colocar la batata como quieras. Puede ser de largo, la mitad o transversal o redondo. Nosotros lo vamos a cortar por la mitad. Se nos pasó un poquito la yuca, pero bueno. La yuca. Ahora después ya está con la sal. Le ponemos el apio, lo que querramos. Mezclamos. Ahora sí la cebolla, la cantidad también que desee y le damos vuelta. Mezclamos. Viene el zumo de limón que les dije. Es de los limones pequeños. Porque es más ácido. Sal como siempre al gusto. También se le puede echar ají picante, ¿cierto? Claro, si deseas, si te gusta picoso, ají. Le das la vuelta. Si te das cuenta, el pescado ya está cocido. ¿Lo ves? Sí, muy bien. Si quieres dejarlo más cocido, le dejas más tiempo. Como siempre, pero la sal. Falta un poquitillo. Listo. Lo mueves. Qué bien, ya está listo. Y listo. Y empiezas a colocarlo en el plato. Esta es su forma. Ahora, vamos a ponerle un poquitillo aquí del cilantro. Ah, le colocaste el cilantro adentro en el bol. Sí, y ya tenemos nuestro ceviche. Un poquito más para presentación. Listo. La guarnición del ceviche. Existen innumerables posibilidades. Un buen acompañamiento es fundamental desde un punto de vista nutricional y culinario. Según la región del Perú, la guarnición varía en función de la disponibilidad de los alimentos en la localidad. En la sierra y en la costa, papas,
maíz tostado o cancha, mote, choclo serrano en rodajas en la selva, yuca, camote o batata, plátano frito o patacones, rodajas de choclo cocido. Mis amores, espero que hayan disfrutado de esta receta tan sencilla, tan fácil de realizar, sana, con pocos ingredientes, que te vas a lucir, estoy segura, con tus seres queridos. Vas a divertir en el proceso realizándola y al final vas a degustar un plato bien delicioso. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Si la realizas, por favor, coméntame aquí abajo qué tal te resultó esta receta y qué otros tips tienes allí para mí, para yo poder aprender y hacemos así un feedback, una retroalimentación donde todos crecemos, donde todos compartimos y somos mejores cada día, ¿cierto? Y recuerda darle like, comentar, compartir y suscríbete a mi canal donde te estaré esperando con nuevos e interesantes videos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por compartir y gracias por estar aquí conmigo.